Buen día. Hoy vamos a hablar sobre el comando seleccionar casos del software IBM SPSS. Mi nombre es Augusto Alcocer Pinson. Vamos a cambiar el puntero, ¿verdad? Ok. Entonces, continuamos. Contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es la descripción, es decir, vamos a ver en qué consiste el seleccionar casos, no desde el programa, sino desde un aspecto conceptual. Vamos a ubicar en dónde se encuentra dentro del programa. Vamos a hablar de operadores, es decir, los símbolos que se utilizan para crear una condición, y vamos a explicar el uso del comando. Ok, descripción. Partimos de que el programa IBM PSS se utiliza para analizar datos estadísticos, para analizar datos obtenidos de una encuesta. Ok, en ese sentido, cuando hablamos de encuesta hablamos de estadística, y cuando hablamos de estadística hablamos de una población. Este es un ejemplo de población, y si contamos aquí deben haber 17 personas, ¿ok? 2, 4 por 4 es 6 y una 17. Y entre esa población hay hombres, niños y mujeres. Niñas, perdón. ¿Okay? Niñas, niños y mujeres, ¿ok? Repito, hombres, niñas, niños, mujeres. Y esa es la población que tenemos, ¿ok? En este caso, como ya dijimos, hay 17 casos, encuestas o elementos, ¿ok? Y esta población tiene ciertas características, como por ejemplo la edad, los niños y niñas, y las personas adultas, por ejemplo, entre las mujeres y hombres, el sexo hombre y mujer, con independencia de si son niños o niñas o la edad, practican algún deporte y tienen un pasatiempo. Entonces estas son características de la población. En ese sentido, como ya dijimos, el programa hace un análisis estadístico, y comúnmente cuando tenemos una población o aplicamos una encuesta a un determinado número de elementos en su totalidad, en este caso en el supuesto de que aplicamos 17 encuestas, pudimos obtener los datos de estas 17 personas, y cuando introducimos los datos de todas estas personas en el programa y hacemos un análisis estadístico, como por ejemplo en este caso del deporte que practican, tenemos que hay 17 casos de encuestas o elementos, y la suma de esta gráfica o de los datos contabilizados son 17, 6 y 6, 12 y 5, 17, ¿ok? Distribuidos en estos tres deportes practicados: fútbol, basquetbol y voleibol. Entonces, repetimos, tenemos una población de 17 casos, y cuando analizamos, hacemos un cálculo estadístico, obtenemos una gráfica o tabla o un conteo con estos 17 casos. Ahora bien, el seleccionar casos nos sirve para las ocasiones que, si bien es cierto que les encuestamos a 17 personas, puede ser que de esas 17 que ya capturamos en la base de datos, queramos hacer un análisis no de las 17, sino de un subconjunto o un grupo. Voy a cambiar momentáneamente a la ventana de SPSS para que ubiquemos el programa y los datos, ¿no? Aquí es el programa, no se nos olvide, las variables y los casos. En este caso tenemos 17 casos,
como se había mencionado en la presentación. ¿Ok? Nos quedamos con esta imagen y se regresa a la presentación. ¿Ok? Entonces ya dijimos que capturamos 17 casos. Sabemos que pueden ser miles de casos o cientos de casos, también lo sabemos, pero en este caso, en este ejemplo, estamos hablando de 17 casos. Pero ubiquemos que en el programa de SPSS o cuando aplicamos encuestas, como por ejemplo el INEGI, aplica millones de encuestas. ¿Ok? Entonces, continuamos y en la descripción 2 seguimos teniendo a la población de 17 casos y con sus características. Y entonces tenemos diversos subconjuntos o grupos. Por ejemplo, tenemos los grupos, podemos sacar un grupo de hombres, de mujeres, de aquí tenemos 4 hombres, 5 mujeres, de niños, tenemos 3 niños y tenemos 5 niñas. Obviamente el ejemplo es pequeño, 17 casos, pero imagínense miles de datos capturados, esto se duplicaría, triplicaría, ¿no? Serían cantidades más grandes, pero aquí es solo para que ubiquemos el ejemplo, ¿no? Entonces, decidimos, por ejemplo, que aquí hay diferentes subconjuntos o grupos sacados de esto y puede ser que nosotros queramos hacer análisis para cada uno de estos grupos, que aquí tenemos 4 grupos, 4 hombres, 5 mujeres, 3 niños o niñas, o podemos hacer solo 2 grupos, adultos y niños, o podemos hacer 2 grupos que sean mujeres y mujeres que sean ya sea adultas o niñas, y un grupo de hombres que se incluirían allí, tanto a los niños como los adultos. ¿Ok? Y entonces estos son los subconjuntos que podemos hacer y puede ser que queramos saber qué deporte practican los hombres, nada más, qué deporte practican las mujeres o los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces el programa, si nosotros hiciéramos un análisis estadístico con los datos o los 17 datos capturados, el programa nos sacaría o nos calcularía sobre los 17 datos, como ya lo dijimos o lo mencionamos en la gráfica anterior. Y en este momento, cuando tenemos este problema, la pregunta es cómo lo haríamos si ya capturamos los 17 casos y deseamos obtener un subconjunto más pequeño sin tener que eliminar casos o sin tener que volverlos a capturar nuevamente. ¿Okay? Y aquí entra este ejemplo, por ejemplo, dijimos que aquí elegimos al subconjunto de las mujeres que están integradas por niños y niñas, según su edad, y tenemos un total de 10 mujeres, 5 adultas y 5 niñas, y la gráfica obviamente tiene que ser congruente con esta, ¿no? Que dice la gráfica que hay un total de 10 personas del sexo femenino, y de esas 10 personas, 3 practican fútbol, 4 básquetbol y 3 voleibol. Si sumamos aquí son 4 y 3, 7 y 3, 10, ¿ok? Que son los casos que tenemos acá. ¿Qué pasó con la población? Cuando hicimos la gráfica con la población, nos damos cuenta que si hacemos un comparativo, en la población hay 17 personas, pero nosotros ocupábamos solo trabajar con las mujeres y nos da una gráfica, obviamente la gráfica es la misma de bajas, pero los datos que se reflejan son diferentes, o sea, son menores porque trabajamos con un subconjunto y esto es lo que resuelve el comando de seleccionar casos. Es decir, que de una población, o sea, o de una totalidad de casos que ya capturamos en el programa de SPSS, nosotros podamos tomar un subconjunto y hacer el análisis sin que haya necesidad de volver a capturar o copiar y pegar en otra base de datos, sino simplemente seleccionando el subconjunto que queremos trabajar. ¿Ok? Contamos. Y dice, ¿cuál es la ruta? ¿Dónde se encuentra el menú principal de SPSS? Ubicamos la opción de datos y de ahí saldrá un menú que nos
en el que tenemos que localizar, seleccionar casos. ¿Ok? Esta es la imagen, datos, el menú principal, nos muestra un menú, y ahí localizamos, casi muy abajo, el comando que está denominado como seleccionar casos. ¿Ok? Y ahora nos vamos a, una vez que ya ubicamos la ruta, vamos a hablar sobre los operadores que se utilizan allá. Los operadores aritméticos son los que normalmente conocemos como multiplicación, división, potencia y paréntesis, ¿no? El operador de multiplicación es el asterisco, se utiliza de esta manera, 5 asterisco 2, que es la multiplicación, 5 por 2, 10. El de la división, ¿okay? 4 entre 2 es igual a 2. El de potencia, ya sea que 2 al cubo nos debe dar 8 y 3 al cuadrado nos debe dar 9. Y los paréntesis que sirven para agrupar operaciones. ¿Ok? En este caso son 2 más 3, nos queda 5 por 2, 10. ¿Ok? Primero se realiza esto. Entonces estos son los operadores: asterisco, división, potencia y paréntesis. ¿Ok? En los operadores relacionales son los que nos permiten comparar dos números. ¿Cuáles son la simbología matemática? Bueno, sus nombres, ¿no? La simbología son igual, menor, menor o igual, mayor o mayor igual, y el último que es diferente. Y aquí están los símbolos que vamos a utilizar en el programa. ¿Ok? El igual se utiliza igual, 5 es igual a 5 o h es igual a h. Estos son letras o caracteres, se le conoce también. Pero en el caso particular de la computación se conocen como caracteres. ¿Ok? Entonces esto simboliza el igual, el menor. Entonces aquí vemos que 4 es menor a 5, esta es la forma en que se utiliza. Y h es menor que m. No es que ubique, lo que pasa es que cada letra tiene un número asignado y por eso logra ubicar que la h es menor que m. Lo que quiere decir es que h va antes que m. ¿Ok? Y por eso los puede comparar. Menor o igual, lo mismo ocurre. Sabemos que 4 es menor o igual que 5 y 5 también sigue siendo menor o igual que 5. Y lo mismo ocurre con las letras h menor o igual que m y m menor o igual que m. El símbolo de mayor ocurre lo mismo, 5 mayor que 4, m mayor que m. El símbolo de mayor igual es un símbolo de mayor igual, y se utiliza 5 mayor o igual que 4, 5 mayor o igual que 5, m mayor o igual que h y m mayor o igual que h. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un símbolo de diferente y se utiliza de esto, ¿no? Tiene el símbolo de la, no recuerdo cuál es el nombre, si es de la, no es tilde, no es vergulilla, ¿no? Algo así. Entonces, y tenemos que 5 diferente que 4 o h diferente que m. Y los últimos operadores con los que vamos a mencionar son los lógicos. Estos son los de y o, ¿no? Que utilizamos en matemáticas, ¿no? Los operadores lógicos son los que verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, 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 verdadero, verdadero, y falso, nos queda falso, ¿no? Y el o, que es el símbolo de una barra vertical, y y que también se utiliza como operadores lógicos, ¿no? Verdadero o falso nos queda verdadero. ¿Okay? Y ahí hay una tabla, ¿no? que indica que cuando uno de los dos es verdadero, y cuando los dos son falsos, es falso. Y aquí ocurre lo contrario, ¿no? Cuando los dos son verdaderos, nos da verdadero y en todos los demás nos da falso. ¿Ok? Y hasta aquí prácticamente es una explicación para poder comprender ya el uso de los comandos. ¿Ok?
Entonces nos pasamos al SPS. Solo para rectificar, el seleccionar casos es parecido a los filtros que se utilizan en Excel. Si queremos solo ubicar, o sea, es parecido, no igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular, si queremos trabajar solo con los hombres, seleccionamos H y se genera un subconjunto solo con los hombres, ¿no? Lo mismo ocurriría si nosotros queremos trabajar con las mujeres y así con cualquier dato que queramos filtrar, ¿no? O sea, que seleccionar un subconjunto. Ok, y nos volvemos aquí al programa de IBM SPSS. Ya dijimos dónde se ubica, ¿no? Tenemos aquí unas variables y tenemos 17 casos, como ya habíamos mencionado. Continuamos y dice, ¿dónde se ubica? Ya habíamos dicho que se ubica en el comando principal, aquí arriba. Pues ubicamos el menú que dice datos, nos es este menú, y vamos abajo donde dice seleccionar casos. ¿Okay? Una vez que los seleccionamos, nos muestra un cuadro de diálogo que se llama seleccionar casos. ¿Okay? De este lado izquierdo podemos ver una lista de variables, que son las variables que tenemos acá, de edad, sexo, deporte y pasatiempo. Hay una variable que no aparece acá, que es la de sexo. Esta variable no aparece acá. No aparece porque aquí se muestran normalmente las variables que son de tipo numérica. En el caso particular del sexo, la variable que está utilizando es cadena y en ese sentido no va a mostrarse acá. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar. ¿Okay? Voy a cambiarlo para que se vean los símbolos. ¿Okay? Y regreso otra vez a seleccionar los casos. Entonces aquí tenemos que lo que tiene son letras en la variable sexo, los demás son cantidades numéricas, por eso aparece acá. Ahora bien, tenemos aquí las listas de variables que son las que tenemos acá arriba, ID, edad, sexo, deporte y pasatiempo. Aquí hay un grupo que se llama seleccionar, que es el que vamos a utilizar para crear una condición o un criterio que nos permita seleccionar un subconjunto del conjunto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué opciones? Bueno, vamos a ubicar, seleccionar casos. Aquí está, aquí vamos a generar una condición que el programa ejecute para que se seleccione un subconjunto. Y el resultado, esta es otra opción, que este es un subgrupo que nos dice qué va a hacer con el resultado del subconjunto de casos, ¿no? Es decir, se va a crear un nuevo archivo o si en el mismo archivo lo selecciona. ¿Ok? Entonces, retomamos. Ya dijimos que aquí están las variables que ya definimos. Y con lo que vamos a trabajar es con este subgrupo de seleccionar. Aquí dice todos los casos, es decir, todos están activos y si nosotros hacemos una tabla, va a hacer un análisis con todo. ¿Okay? Vamos a hacerla solo para ubicar. ¿Cómo hacemos una tabla? Vamos a ver una tabla de frecuencia, ¿no? Vamos a ponerla del deporte, ¿no? Que practican. Ok, y cuando hacemos la tabla, prácticamente nos está indicando que son 17 casos. Ok, regresamos otra vez aquí y volvemos al datos, seleccionar y aquí vamos a ubicar otra vez el grupo de seleccionar y aquí elegimos en el botón de seleccionar, ubicamos este que dice si se satisface la condición. ¿Okay? Una vez que seleccionamos nos habilita este botón que dice sí y vamos a hacer una condición que nos permita seleccionar. ¿Okay? En primera instancia vamos a seleccionar a los menores de
10 años, ¿no? Que serían los niños o las niñas, los niños y niñas, ¿no? Que son aquí a partir del 10 hasta el 17. ¿Cómo hacemos esto? Ya habíamos hablado sobre los operadores aritméticos, perdón, en este caso serían operadores relacionales. Entonces, ¿en qué variable vamos a usar? La variable edad. Y entonces aquí tenemos la variable edad. Ya sea que lo arrastremos o lo escribamos, como ustedes gusten, puede ser idéntico a como de la variable, ¿okay? Y voy a seleccionar que sean menores de 10 años. ¿Okay? Ubico aquí el símbolo de menor, hacemos, escribo el número, va a ser menor de 10 años. Ya condición, ¿okay? Es una variable, un operador relacional en este caso, y el valor con el que se tiene que comparar. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que va a seleccionar a todos los casos en donde la edad sea menor de 10. Y obviamente todos estos que están aquí, desde el caso 10 para el caso 17. ¿Okay? Vamos a observar qué pasa. Pero aquí lo único que vamos a hacer es crear una condición que se forma, repito nuevamente, con el nombre de la variable, un operador relacional y el valor con el que se tiene que comparar. Pulsamos el botón A, nos regresa otra vez al cuadro de diálogo de seleccionar casos y vean, ya se habilita el botón de aceptar y se habilita este resultados, grupo que se llama resultados, y aquí le está indicando que lo que va a hacer es que los casos que no sean seleccionados, o sea, los casos que estén fuera de esta condición, los va a descartar, o sea, no los va a tomar en cuenta a los que estén fuera de esta condición y solo los va a hacer a un lado o marcar, ¿ok? Pueden copiarlo en un archivo nuevo o puede ser que se elimine. Comúnmente o dependiendo de la conveniencia de cada quien, seleccionará cualquiera de estas opciones. En lo particular, y lo que vamos a hacer ahora es descartar casos no seleccionados. Una vez que ya tenemos los datos que necesitamos, las condiciones, características que ya definimos, pulsamos el botón de aceptar. Okay, nos manda aquí, nos dice que hizo un filtro y vamos a observar qué es lo que ocurre con la ventana el editor de datos. Lo que ocurre es que crea una variable más que se llama filter. Aquí en filter, una de las cosas que hace es que, por ejemplo, todos los que no va a utilizar, les asigna un valor de 0 acá, lo observan, y todos los que sí cumplen la condición, que son menores de 10, les escribe un 1 aquí. ¿Ya lo vieron? Esto es en la variable que creó que se llama filter, guión bajo, símbolo de pesos. Y en el encabezado de filas, como podemos observar, los que no cumplen la condición, o sea, los que tienen 0 no cumplen la condición, los marca como no seleccionados y tienen una diagonal en el encabezado de la fila que corresponda. ¿Okay? Todos estos no cumplen la condición de ser menores de 10. Vamos a observar qué hace en una tabla. ¿Okay? Y vean lo que pasa. Aquí tenemos 8 casos. O sea, ya cuando no están seleccionados, hace una tabla con la totalidad de casos, que en este caso era, en este ejemplo eran los 17, que son todos los que tenemos capturado. Y en una vez que ya hacemos el filtrado de casos, solo con los que son menores de 10, no escribe, sino que solo cuenta a los que cumplen esa condición. ¿Cuál condición? Que la edad sea menor de 10. Entonces, para eso sirve seleccionar casos. ¿Ok? Regresamos y vamos a hacer establecer otra condición. ¿Ok? Como ya observamos,
elegimos a los que son menores de 10, vamos a hacer otra selección. ¿Okay? Vamos a seleccionar casos. ¿Okay? Volvemos a presionar en el botón de sí, que ya no tenemos que volver a seleccionar el radio botón porque ya estaba seleccionado y hay una condición. Entonces vamos a seleccionar el botón de sí y aquí podemos establecer otra condición. Vamos a elegir a los que sean mayores o iguales a 8, ¿ok? Entonces lo único que tenemos que hacer, la variable es lo mismo, la misma variable edad, y lo único que hacemos es escribirlo. Fíjense que aquí están los símbolos, veanlos. Entonces voy a hacerlo con los botones. Aquí está el símbolo de mayor o igual, yo solo lo selecciono y automáticamente me lo escribe aquí, ¿ok? Entonces ya sea que yo lo escriba con el teclado o yo uso o empleo estos botones para escribir el símbolo o el operador relacional que queremos. Entonces había dicho que se va a hacer con el valor de 18, se va a hacer la comparación, ya la escribimos correctamente, pulsamos el botón de continuar y nuevamente aceptar. Ya hizo la comisión, vamos a ver al editor de datos para observar qué pasó. Y marca los contrarios, es decir, primero había seleccionado a los menores de edad, o sea, a los niños y niñas, ¿no? Sin importar el sexo, y ahora invirtió la comparación. Y los adultos, o sea, a partir de 18 años, los seleccionó. En filter le escribió 1 y 0 para los que no cumplían la condición. ¿Ok? Entonces, volvemos a hacer el análisis y obviamente va a ser con el complemento, o sea, solo trabajó con 9 casos, ¿ok? Y por último, vamos a hacer un comparativo con, o sea, seleccionar casos que discrimine con base en el sexo, es decir, no vamos a utilizar la edad, sino vamos a utilizar la variable sexo para identificar, hacer un estudio solo con las mujeres o solo con los hombres. ¿Por qué vamos a usar con esto? Si nos damos cuenta, la variable sexo utilizó una letra para identificar al hombre o mujer. En contraposición con edad, que utilizó números, o en contraposición con deporte, que utilizó también números. Vamos a aprender, cuando tengamos letras, cómo vamos a establecer la condición. ¿Ok? Entonces, nuevamente nos vamos a la opción de datos, ubicamos el comando seleccionar casos. ¿Ok? Ya dijimos que como ya está seleccionado, solo voy al botón de sí. Selecciono el botón de sí. Esta vez lo que hacer es borrar. Borro aquí la condición. Ubico sexo. Esta vez no lo voy a escribir. Lo que voy a hacer es, de la otra manera, voy a arrastrar la variable. Por ejemplo, en este caso, el nombre de la variable es sexo. La arrastro aquí. Y voy a utilizar igual el botón de acá. Vamos a utilizar el botón de igual. Y vamos a escribir qué letra es para las mujeres. Es la letra M. ¿Ok? Entonces, en el caso particular de las letras, a diferencia de los números, tenemos que escribir unas comillas. ¿Ok? Comillas dobles. Escribimos la letra y cerramos las comillas. Entonces, es importante que le pongan comillas para que pueda hacer la comparación. En el caso particular de las letras, tiene que llevar la comilla, ¿ok? No ocurre como en el caso de los números, que ahí solo se escribe el número nada más. Aquí sí tenemos que cerrar entre comillas la letra. En este caso, perdón, voy a corregir que dije que las mujeres, no los hombres, y entonces escribo M. ¿Ok? Una vez que ya escribo la condición,
el nombre de la variable es sexo, el símbolo de igual porque va a ser exactamente igual, y la letra M encerrada entre comillas dobles. Selecciono el botón continuar y selecciono el botón de aceptar. Regresamos para observar qué pasó y veanlo, elige, o sea, tacha a los hombres, H, los tacha, aquí igual abajo, y solo deja a las M's o a las mujeres libres para poder ser estudiadas o para realizar un análisis con las mujeres con independencia de su edad. Aquí vemos que tiene los símbolos, no los símbolos, perdón, el número de 1 indicando que estos son los que están habilitados para ser estadístico. ¿Ok? En total son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mujeres. Y volvemos a hacer una tabla para una tabla personalizada, vamos a hacer más sencilla. Ok, volvemos a hacer la misma tabla y observamos que solo hizo un análisis con las mujeres. Ok, entonces aquí lo que aprendimos obviamente es a seleccionar casos. Como observación general, vean, fíjense que podemos utilizar este menú igual para seleccionar casos. No necesariamente tenemos que estar en el visor de, en el editor de datos, sino lo podemos hacer aquí en el visor de resultados. ¿Okay? Y si nosotros quisiéramos restablecer, siempre aquí en seleccionar casos, pulsamos este botón de restablecer. Lo que hace restablecer es quitar la condición. ¿Ok? Y deja en la opción inicial que es todos los casos y ya va a dejar todos los casos habilitados. ¿Ok? Vamos a observar qué pasa. Regresamos al editor y observamos que ya no hay ningún caso tachado porque está diciendo que todos se van a usar. ¿Ok? Y una vez que ya hicimos eso, ya podemos hacer nuevamente nuestra tabla de frecuencia con los 17 casos, como ocurre acá. ¿Ok? Ahora bien, ya para cerrar este tema sobre seleccionar casos, podemos regresar aquí al editor de datos y esta variable de filter podemos dejarla o podemos quitarla y no afecta a su base de datos. Es decisión personal. De todas maneras, como ya está creada la variable, si yo cierro, observen el botón está habilitado porque ya hubo una modificación y como ya hubo una modificación, habría que guardarlo. Ustedes deciden. Pero si ustedes lo borran, no pasa, no afecta, ¿no? De todas maneras, esa variable siempre se va a crear cada vez que nosotros utilicemos el comando de seleccionar casos. ¿Ok? Ustedes decidirán si la dejan allí, no les afecte nada, porque mientras no esté seleccionado algún caso, siempre va a trabajar con la totalidad de los casos que tengamos capturados. Y el único momento que utiliza solo algunos casos es cuando utilizamos el comando de seleccionar casos. ¿Ok? Existen dos opciones más, que es la de muestra aleatoria, que aquí lo que hace es que puede ser que nosotros queramos una muestra aleatoria, le damos un porcentaje de casos y sobre ese porcentaje de casos, por ejemplo, le damos el 30%, me va a permitir seleccionar al 30% de manera aleatoria, ¿no? Cualquiera, ¿no? ¿Okay? Aquí no tenemos restricciones, eso es para muestras aleatorias, ¿ok? Y el otro, obviamente, que este es un rango de casos, ¿no? Es decir, que tome los primeros 10, del 1 al 10, o del 5 al 10, por ejemplo, ¿no? ¿Ok?
y entonces solo esos casos va a seleccionar. ¿Ok? Y entonces con esto ya cerramos y concluimos el tema de seleccionar casos. Muy amables.